Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática. Eso significa que lo estamos haciendo versículo por versículo. Y ya llevamos un buen tiempo estudiándolo. Y hoy vamos a continuar con ese estudio. Perdóname. Y hoy vamos a continuar con ese estudio del libro de Lucas. Recuerden que estamos en el Lucas en el capítulo número 15. Lucas capítulo número 15 ya. ¿Ok? Lucas capítulo 15. Y ya hemos avanzado muchísimo a lo largo de este libro. Recuerden que Lucas básicamente Lucas recopila todos los datos. Lucas no es que estuvo ahí, sino que recopiló los datos junto con los que están en el libro de los Hechos. Y Lucas nos narra y nos quiere demostrar con lo que nos escribe que Jesús es el Mesías que Israel estaba esperando. Pero que a la vez ese Jesús que Israel esperaba y que se llamaba el Mesías también era Dios. Y para hacerlo, Lucas muestra cómo Jesús tiene poder sobre cosas que solo Dios tiene poder. Poder sobre las enfermedades, poder sobre la naturaleza, poder sobre el mundo espiritual. No hay otra forma, nadie lo puede hacer si no es Dios. Y Jesús lo hace. Para ello Lucas acude al Antiguo Testamento primero y coge todas las profecías sobre el Mesías y dice y encontró que había una que decía que tenía que venir un precursor. Y ese precursor se llamó Juan el Bautista. Por eso Lucas comienza con la historia de Juan para mostrar este es el precursor del Mesías. Ese precursor tenía que anunciar al Mesías y efectivamente desde el libro de Juan, en otros evangelios, vemos cómo Juan el Bautista estaba esperando que apareciera. Cuando apareció finalmente es cuando Jesús tiene 30 años, Juan el Bautista ve a Jesús a lo lejos y dicen, miren quién viene allá. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento una voz del cielo dice, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Son cosas que ocurren de manera instantánea, es una cosa impresionante. Jesús comienza su ministerio, obviamente miles de personas empiezan a seguirlo, multitudes lo seguían, pero hay un problema, la gente lo seguía y Jesús se dio cuenta solo por interés, porque me da comida, me da pan, me da salud, me ayuda en mis enfermedades. Y Jesús, cansado de eso, se cansó de eso y cuando vio esas cosas la Biblia señala que él cambió su forma de enseñanza y empezó a enseñar por parábolas para que solo los que tuvieran un oído para él entendieran, para que dejaran de irse detrás de él solo por eso. Aún así, todavía muchos lo seguían, aunque hablaba por parábolas y algunas no eran entendidas por las multitudes. Y hemos visto cómo Jesús en medio de eso, a lo largo, recopiló primero discípulos, después recopiló a los 12, y todo el tiempo estuvo mostrando su gloria, su poder muy grande a todos ellos. La Biblia nos señala también que los fariseos empezaron a perseguir literalmente a Jesús y a atacarlo. Dijeron que los milagros que él hacía, nunca negaron sus milagros, pero dijeron que eran en el nombre de Satanás. Que Jesús venía de un pueblo insignificante. ¿Podrá de Nazaret salir algo bueno? Decían ellos. ¿Será que sí? Jesús como respuesta, recuerden que ya llevamos un recorrido de casi 3 años de Jesús, estamos llegando a Jerusalén, estamos cerca de Jerusalén y Jesús ante las ofensas, a todos los ataques de los fariseos, Jesús empieza a responder y dicen no sigan la levadura de los fariseos, no sigan eso que infla tanto ellos, ese aire que dicen porque solo aire sus palabras, más bien preocúpense porque yo voy a morir. Una idea que ellos no aceptaban, la muerte de Jesús no era aceptada por los discípulos, porque pensaban, ¿cómo es que el Mesías va a morirse? No tiene sentido que el que estamos esperando todo el tiempo se muera, no, para ellos no cabía en la cabeza. Pero Jesús vuelve y lo anuncia, dice, preocúpese porque cuando muera voy a regresar, y preocúpese que cuando yo regrese usted esté listo. Y les habló varias parábolas sobre su regreso, sobre estar listos, sobre estar atentos, que estemos dispuestos para cuando Él regrese. Posteriormente, el Señor sigue avanzando su camino hacia Jerusalén, sana un día sábado y se ofenden mucho. Y Jesús les explica a ellos que por qué les interesa tanto el legalismo en lugar de estar preocupados por las almas. Habló después una parábola que se llamó la de la Gran Cena, donde dice, él explica lo que pasó con Israel, invitó a Israel a que viniera, e Israel fue el invitado principal del Señor inicialmente, pero Israel despreció el llamado, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, y entonces el Señor dice, vamos, forma, busca a los mancos, los cojos, los ciegos, a todos los que estén por ahí, y esos son todo el resto de pueblos, y dice que los atrajo y los trajo, y increíble, dice, porque los que fueron llamados no quisieron gustar de mi cena. También habló del costo de seguir a Cristo y hablamos que o estamos o no estamos con el Señor.
y que el cristiano tenía que ser salado. Sí, o sea, en el buen sentido de la palabra. Salado para nosotros tiene otra connotación, pero en la Biblia hay que ser salados, cristianamente hablando. Porque cuando la sal pierde su sabor ya no sirve para nada. Y nosotros no somos la sal de esta tierra. Así lo dice el Señor. La sal significa que conserva cosas. La sal tiene muchos atributos especiales y por eso el Señor dice que nosotros somos esa sal de la tierra. Eso lo hablamos la semana pasada y hablamos también que la forma de que la sal realmente se conserve y haga su labor es que haga ciertas cosas y una de ellas es buscar a los perdidos. Para eso Jesús inicia una secuencia de 3 parábolas, de las cuales ya vimos una, que se daba la parábola de las 100 ovejas o de la oveja perdida, y ya la explicamos la semana pasada, cómo para Dios un alma tiene tanta importancia que cuando la haya, dice que hay gozo en el cielo. Hoy vamos a mirar la segunda y parte de la tercera parábola que están allí. La segunda se llama la parábola de la moneda perdida, que es la que vamos a ver a continuación. Y ahí es donde vamos a comenzar el texto, en Lucas capítulo 15, versículo número 8. Lucas 15, 8. Ese va a ser nuestro texto base el día de hoy. Vamos a orar por un momento y a pedirle al Señor que nos dirija en esto que vamos a hacer en Lucas 15, 8. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por este grupo, Señor, de hermanos que nos acompaña hoy. Gracias por todos los que escucharán tu mensaje, Señor. Te pedimos que nos permitas hablar con claridad tu palabra, que podamos expresar realmente las ideas que tú plasmaste aquí en tu Biblia, Señor. Que haya corazones dispuestos para recibirlas y que podamos, Señor, hacer los cambios a los que ellos nos llaman. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, Señor, de tu siervo quien habla, y ayúdanos a mostrarle al mundo que hay un Dios que los está buscando, como lo veremos hoy. Pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el texto, como está ahí en pantalla, o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Recuerden, son 3 parábolas sobre buscar y encontrar, buscar y encontrar. La de la oveja perdida eran 100, ahora el Señor pasa a 10. Aquí cambió de 100 a 10. Y dice que una mujer tenía 10 dracmas y que perdió una. Un dracma realmente, esta mujer era una mujer pobre. Lo sabemos porque un dracma no vale mucho. Un dracma es una moneda que no tiene un valor gigante. Hoy en día no valdría mayor cosa, no alcanzaría para mucho, pero para una persona pobre en esa época era un gran tesoro. Y perder un dracma era perder casi lo de un día, o de trabajo, o de comida. Y para ellos eso era algo pues muy absolutamente valioso. Y por eso esta mujer, cuando pierde el dracma, empieza a buscarla con diligencia. Para nosotros dice, pero se le perdió una moneda, tanto problema. Pues la recoge del piso. Pero el asunto es que hay que entender cómo funcionaba el piso de ellos. Y no funciona igual que los pisos de nosotros. Dice, en mi casa es de mármol, bueno, eso es acá. O el mío es de madera. Pero los pisos de allá son pisos en piedra, piedras acomodadas una encima de otras, rellenadas a veces con arena, pero con muchos huequitos. Si la moneda se le iba en una cosa de esas, encontrarla era un camello, sacarla. Era una cosa muy difícil de hacer. Y fuera de eso, la señora enciende una luz, porque resulta que las ventanas de esa época no son como las de acá que uno hace esos ventanales, sino son ventanas solo para que entre aire, no tanto para iluminación. Entonces, por lo tanto, el sitio es oscuro. Entonces me toca prender una lámpara de esas de aceite y empezar por el piso arrodillado buscando a ver para encontrar la monedita, que es básicamente lo que la señora va a estar buscando en ese tiempo. Entonces era una señora humilde y el valor, la moneda, esta moneda que valía un cuarto de siglo, fue conocida en los tiempos de Cristo y, como decimos, es una relación que Dios va cambiando. Primero habló de 100 y se perdió una y el Señor fue a buscar a la una. Ahora aquí es la relación es 10 y se pierde una y el Señor va a buscar a esa una que se perdió, hablando de la moneda porque todas hablan específicamente de lo mismo. La reacción de la mujer, ponerse a buscar esa moneda por todas las partes. Y versículo 9 nos dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas. Y uno dice, ¿reunió a sus amigas? ¡Wow! ¿Por una moneda? Te dice, ¿pero por una moneda hizo todo eso? Sí.
Lo hizo porque es demasiado valioso, muy valioso. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Es motivo de tanto gozo que dice, uy, la recuperé, fue muy difícil, me tocó buscarla, pero es algo impresionante. ¿Y eso qué tiene que ver con la parábola anterior? La idea va a al mismo punto. El mismo punto es que en el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¡Wow! Y lo que vimos en la anterior parábola era que hay un gozo también. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y aquí nos dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. ¿Quién está gozoso, los ángeles o Dios? Y la respuesta es Dios está gozoso. Los ángeles están gozosos de ver a Dios gozoso y Dios está gozoso de encontrar ¿qué? Un alma. Lo más importante para Dios es salvar las almas. Y produce un efecto aquí en la tierra y allá en el cielo. Así de increíble es el asunto. ¿Se imaginan que hagan fiesta porque usted entregó su vida a Dios? Ajá. ¿Una fiesta por usted? ¿Por mí? Ay. Pero hay fiesta. Hay gozo, hay una alegría, hay una vaina que se mueve allá arriba. Y es impresionante. Y por eso dice que hay un gozo impresionante por eso que ocurre. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra? Aquí básicamente lo que tiene que ocurrir siempre es lo mismo. Tiene que haber un arrepentimiento. Recuerden que todo el tiempo el Señor dice que cuando lo encuentra porque la persona entró a una condición que se llama arrepentimiento, que en el griego significa cambio de dirección. Iba para allá y ¡fum! Cambié para el otro lado. Literalmente es eso, es el arrepentimiento. Es un giro de 180, no haga un giro de 360 porque pierde, de 180 nomás. Y lo gira para el otro lado y arranca. Va en la dirección completamente opuesta a lo que usted iba. Cuando una persona entiende que su vida no va por el camino correcto y lo cambia, hace el giro, el arrepentimiento, entonces es cuando puede llegarse y producirse ese encuentro con Dios, que es básicamente lo que están diciendo estas parábolas. Pero la parábola más famosa de todas, de encontrar y hallar, es la que vamos a ver a continuación. Es muy bonita por todos los detalles que tiene, porque es una historia muy bien contada y con unos elementos increíbles y absolutamente práctica. Se llama la parábola del hijo pródigo, o más conocido el hijo perdido, realmente dice la traducción, la parábola del hijo pródigo. Y comienza diciendo, también dijo, todas las hizo seguidas, esas tres fueron una enseñanza de un solo paquete que hizo el Señor. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, estoy en el 15:11. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y simplemente dice, también dijo que había una persona, un papá que tenía dos hijos. Y lo que ocurre en ese momento es que el hijo menor, versículo número 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y entonces dice que coge y le pide el hijo menor que le reparta los bienes que le corresponden. Ahora, nada le faltaba a ninguno de los 2 hijos. Los 2 hijos estaban bien con el papá. El papá tiene una finca espectacular. Viven súper bien los muchachos, es una cosa. Pero resulta que el hijo menor dice, yo quiero que me des mi parte. Ahora, ¿el hijo menor podía pedir eso? Legalmente dentro de la cultura judía, sí. Sí podía hacerlo. Podía hacerlo. ¿Ok? Entonces acá dice que habla de la historia del más joven. Entonces este hijo menor, uno cuando empieza a decir, uy, ese muchacho, empezando a pedir sus cosas, empezando desde ya a pedir sus, o sea, tan jovencito y ya queriendo sus cosas, ¿por qué querría alguien hacer eso? Y uno empieza a identificar rasgos que tiene ese muchacho que quería las cosas. Ahora, la forma en que lo pide es una forma descortés. Dice, Padre, dame. Y la palabra en el griego es un imperativo. Deme las cosas mías, más o menos está diciendo el chino. Deme las cosas mías, démelas. Yo quiero mis cosas. Uy, no le pide el favor, no lo hace de esa manera. De una vez por todas, dámelas.
En la cultura se podía hacer claro. ¿Cuántos acá son primogénitos? O sea, son el hijo mayor de su familia. Felicitaciones, según la ley nos corresponde el 50% de todo. Si fuéramos judíos, claro, está la lástima, aquí perdimos el año por ese lado. El hijo mayor tiene el derecho al 50%. O otra ley decía que a las 2/3 partes también. A veces hasta el 66 para el mayor y el resto se repartía entre el resto. Era una cosa impresionante, se repartía entre el resto de los hermanos y eso. Yo decía, ¿y eso por qué así? Porque el primogénito tenía ciertos derechos por encima de los demás. Así es como funcionaba la ley. Por eso la palabra primogénito es tan importante en la Biblia, porque tiene ciertos derechos que, ojo, se los dio Dios. Literalmente se los dio Dios. Entonces el menor cogió esa parte que le correspondía, que no era la mitad, sino como la tercera parte. Le correspondía porque tenía siempre que ser superior, si eran 2 hijos, siempre tenía que ser superior el doble, tenía que tener el hijo mayor. Entonces el hijo mayor se quedó con el 66 y este chino se quedó con el 33. Ahora, no solamente era la plata del papá, se podía quedar con las propiedades, con las cosas, el muchacho podía hacer negocios con las propiedades del padre, con todo eso, pero no podía entregarlas. Él podía decir, se la vendo cuando mi papá se muera, es suya, pero págueme de una vez el derecho de esa propiedad, y él podía vender los derechos. Igual pasa hoy, solo que se hace eso cuando muera. Y este muchacho pues empezó a pedir sus cosas, todo lo que poseía con el papá, y le pidió que se lo entregara. Lo hizo por su condición de que quería, y ya vamos a entender qué era lo que impulsaba a este hombre para hacer estas cosas. Obviamente muestra que es un chino arrogante, maleducado, malcriado, altanero, es un muchacho impositivo, deme las cosas, que pide y pide, es grosero, interesantísimo, pero él quería, como dicen muchos, vivir su propia vida. Ahora el papá no le dice nada, el papá dice, ¿quieres tu herencia? ¿Listo? Recopiló lo que era material de él, le dio su dinero, le dijo, aquí están las cosas que puedes hacer, y se las entregó. No muchos días después, dice el texto en el versículo número 13. Vamos al 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y entonces dice que el muchacho puso en marcha su plan. ¿En qué consistía su plan? En el plan de muchos muchachos. Quiero independencia personal, yo quiero vivir mi propia vida. Déjame vivir, dicen las bellezas. Estoy harto de que ahí todo el mundo no puedo hacer lo que yo quiera, no puedo vivir como yo quiera, gastarme la plata en lo que yo deseo. Y entonces, en pocos días, después de recibir lo que había llevado, vendió todos los derechos. La Biblia dice aquí que reunió absolutamente todo, dice el texto. Dice, reunió todo. Significa todo el 33%. El chino vendió los derechos de propiedad, más la plata, toda la plata, enterita. No le quedó todo, ya una buena cantidad. Y se fue lejos donde su mamá, específicamente su papá, no le oprimiera. Y donde su padre no le cuestionara. Donde su papá no se metiera en sus cosas. Y se fue. Y entonces dice el texto, termina diciendo que dilapidó sus bienes. Uy, interesante. La palabra aquí en el Reina Valera dice desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Otra traducción dice dilapidó los bienes viviendo licenciosamente. El chino dijo, soy libre, voy a hacer lo que quiera. Ahora sí voy a hacer lo que se me dé. Y el chino arrancó literalmente a satisfacer todos y cada uno de sus caprichos. Y empezó, y por eso habla de la vida licenciosa del muchacho. Y la libertad que tenía en ese momento, que nunca la había tenido, se convirtió en libertinaje, en desenfreno. Y con ese desenfreno costeó todos los bienes de su padre, empezó a pecar y a hacer un montón de cosas. Increíble, el muchacho no había hecho nada para conseguir esa plata. Esa es la herencia de su padre, ¿no? Él no hizo nada, pero ya la estaba despilfarrando, y así pasa muchas veces. Cogía su herencia y la botaba. Ahora, el texto nos dice que en ese momento se fue lejos, se apartó del padre, dijo, yo no quiero estar cerca de mi papá.
No quiero, me molesta, y se fue lejos precisamente para que no le rendirle cuentas a nadie. No quiero que nadie rendirle cuentas, quiero hacer mi propia vida de la manera que quiero. Y por eso usa la palabra que dilapidó los bienes. Ahora, el papá, muy interesante en la historia, no salió a buscarlo. Lo dejó ir. Usted dice, uy, pero ese papá, ¿por qué en lugar de irlo a buscar a ese chino por allá? Y es por un principio bíblico. Los padres muchas veces saben que es lo mejor para sus hijos. Y a veces los padres entienden que en momentos de cierta necedad de algunos de sus hijos, lo mejor es, no puedo detenerlo. Va a tener que experimentar eso con todas las consecuencias que eso implica. Y fue lo que hizo ese padre. Con el dolor, obviamente, en su corazón. Y la disipación de esos bienes representa el libertinaje humano, lo que los hombres consideran libertad. Lo triste fue que cuando lo hubo malgastado todo, dice el versículo 14, dice que el muchacho empezó a gastar la plata y dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y dice entonces que el muchacho se gastó y cuando ya no tenía plata, vino hambre a esa región. Una plaga, algo pasó y empezó a escasear la comida. Y el muchacho ya no tenía dinero, increíble, había una fortuna grande, ya la había despilfarrado, comenzó a faltarle. Y habiendo malgastado todo, el problema imagínense, ya no tengo un peso y empeoró. Y ahora esa libertad que tenía, ahora se convirtió en esclavitud. Ahora él ya no tiene, ya está limitado totalmente, esa libertad que tenía ahora está atado de manos, no sabe ni qué comer. Y empezó a faltarle y ahora empezó a sufrir literalmente por el pan. No tenía ni siquiera para comprarse un pan. Uy. Dice, y obviamente, ¿qué hace usted cuando no hay? Pues, ¿qué le toca hacer? Empezar a pedir. Y fue lo que hizo el muchacho en el versículo número 15. En el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice, uy, ¿cómo así? Y entonces dice que él fue donde los ciudadanos de aquella tierra le dijo, oiga, es que mire, deme un trabajito para comer, es que no tengo. Y el único, y ahora, imagínese, él es judío. Los judíos no comen cerdo. No apacientan cerdos, nunca. Y resulta que los del pueblo le dicen, el único trabajo que hay es criando cerdos. ¿Le sirve? Cuando la necedad humana es grande, Dios nos lleva a todos a extremos impresionantes. Si usted es de los que dice, es que yo eso lo voy a hacer, eso nunca lo voy a hacer, pero nunca. Y uno después tiene la foto y usted haciendo eso. Por todo el Facebook boleteado, todo usted. Lo que usted dijo que jamás, lo que usted dijo que nunca, lo que usted dijo que no, primero muerto, ahí está. Y este muchacho que conocía y sabía, se puso a hacer un trabajo que era despreciable para todos los judíos, como era cuidar cerdos. Una cosa que ellos decían que cuidar cerdos era el peor trabajo. Maldito el criador de cerdos, decían los rabinos. Era una cosa tenaz. Pero ese es el resultado de lo que el muchacho sembró en su corazón. Él dijo, yo quiero vivir mi vida como a mí se me dé, no quiero que nadie me juicie. Y se estrelló. Y empezó a recoger lo que la Biblia dice acá. Y entonces peor, o sea, el asunto, esta historia va empeorando cada vez que avanzamos. Cuando llegamos al versículo 16, la historia empeora. Y empeora de una manera terrible. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Ja! Y entonces él llegó a criar los cerdos y seguro al principio le daban algo de comida por criar a los cerdos, pero un día ya la comida escaseaba tanto porque estaban en una plaga, en una vaina ahí, que ya no ni siquiera había comida. Y entonces él decía, uy, tan ricas las algarrobas de los cerdos, que es un animal, es algo para engordar los cerdos. Y él estaba ya tan desesperado, llegó tan al límite que dijo, se ve rico eso. Imagínese eso.
Ese es el punto donde nos puede llevar la necedad en el corazón, a literalmente tocar los fondos más fuertes de la vida, que fue lo que le estaba ocurriendo específicamente a este muchacho. Empezó a amar la comida de los cerdos y empezó a mendigar incluso, como ya no había, la comida de los cerdos. Pero ¿cuál es el problema? Todos tenían hambre y nadie le daba. Ya ni siquiera tenía alguien que le diera algo. Eso es llegar al fondo, eso es tocar el límite. Y entonces, versículo 17. Dice el texto: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y entonces el muchacho empieza a acordarse y dice: pero yo antes, como decimos siempre, ¿no? Uy, yo me acuerdo cuando yo tenía. Listo, le empezó a pasar al chino. Y empezó a acordarse que él vivía en una casa con un papá que le daba todo, que nunca le faltó nada, que allá estaba bien. Y también se acordó que les iba también que tenían trabajadores. Y los trabajadores comían súper bien, comían súper abundantemente. Y él empezó a acordarse, tenían abundancia de pan, significa era mucho. Y dice: y yo aquí perezco. Dice: yo aquí no tengo ni siquiera un pan para comer, estoy muriendo de hambre. Cayó en cuenta de eso, se dio cuenta de, uy, qué increíble, pasé de tener tantas cosas a no tener nada. Y básicamente es como él lo está definiendo, como él lo está mostrando. La reflexión que él tuvo lo hizo volver a la casa del papá, de cómo vivía allá, de cómo estaba. Y entonces el muchacho toma la decisión, dice que entonces con eso que le pasa, él toma una decisión. Esa decisión está en el versículo 18. Dijo: me levantaré iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces él dice que se levanta en ese momento cuando el texto dice, en el versículo anterior decía que él vuelve en sí. Dice: wow, volviendo en sí, dice el 17. ¿Qué significa volver en sí? Que no estaba en sí. Cuando una persona retorna de algún lado decimos: uy, volvió en sí, estaba como dormido, llevado y ahora regresó. Aquí dice que el muchacho no estaba en sí. Significa que el hombre estaba por allá pajareando, su mente estaba filosofando, creando historias, como mucha gente pajarea, crea empresas, crea cosas en la cabeza, se arma unas películas y todo, y nada le sale. Filosofía humana. Así pasa muchas veces. Y entonces él dice que se levantará, entonces él toma la decisión, cuando vuelve en sí cae en cuenta y dice: ¿sabe qué? Voy a hacer lo único que puedo hacer, regresar a la casa de mi papá, a la casa de mi padre. Pero cuando regrese, él sabe que lo que hizo merece un castigo. Y él sabe que tiene que hablar con su papá y pedirle misericordia. Y entonces él empieza a ensayar el discurso para llegar donde su papá. Y empieza a ensayar y empieza: he pecado contra el cielo y contra ti. Y él se da cuenta que no solo pecó contra su papá, sino contra Dios, porque él sabía cómo tenían que ser las cosas, cómo tenía que sujetarse a sus padres y no quiso hacerlo. Y él siente: le fallé a Dios, pero le fallé a mi papá, pero también le fallé a Dios. Y he pecado contra el cielo y contra ti. Y fuera de eso él sigue ensayando y dice: ya no soy digno, dice él, se lo va a decir a su papá cuando llegue donde él, eso es lo que tiene pensado él. En el versículo número 19. Él le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice: y también sé, padre, que cuando vaya donde él le dice: yo sé que yo no soy digno de ser tuyo. O sea, lo que dice, merece que obedeceré, que no me reconozcas como un hijo tuyo. Es más, merece que me trates como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus trabajadores. Y sé que es lo que tiene que ser. Y, o sea, el muchacho es consciente de lo que está viviendo. Y el versículo 20, vemos una partecita, dice: y levantándose, vino a su padre. Todo eso que él vivió lo llevó a pararse, literalmente, y decir: tengo que hacer algo, y se paró y arrancó. Y el texto dice: y levantándose vino a su padre, de una, y arrancó. Chévere, el muchacho pasó de sus ideas de que tenía que hacer algo a hacerlo, y se paró.
Y hasta ahí la historia es de la historia de un muchacho desobediente, de un muchacho que despilfarra, que gastó el dinero que se le había dado, que fue grosero, altanero y que está viviendo las consecuencias de haberse alejado de su padre. Pero ahora vamos a actualizar la historia y la vamos a hablar desde otra perspectiva, de la perspectiva de nosotros. Vamos a actualizarla total, porque esta parábola tiene un mensaje espiritual detrás muy grande, de los más grandes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y para poder entender esta historia hay que volverla a leer. Un hombre tenía, dice acá, decía, un hombre tenía 2 hijos. Y aquí empezamos a mirar. Entonces vemos un hombre, o sea, vemos un padre que tiene 2 hijos. En esta historia, el padre es Dios. Esa es la enseñanza. Y el hijo pródigo somos nosotros. Ahora vamos a leerla así. Y voy a empezar a explicar paso por paso. Cuando Dios nos creó no nos faltaba nada, humanamente hablando. No había necesidad de vivir fuera de la casa de nuestro Padre. Este primer versículo, los primeros nos enseñan que todos los hombres son iguales delante de Dios. Uno es más mayor, el otro es menor, pero el menor representa a los pecadores que voluntariamente nos hemos alejado de Dios en algún momento o desde que comenzamos nuestra vida. Y que hemos tomado la decisión de vivir por nuestra propia cuenta, o sea, de vivir perdidamente. Esa es la historia que está ahí detrás del asunto. Y la historia que estamos viendo también es que en medio de todo eso estábamos cansados, no quisimos estar con el Padre, no nos gusta que nadie nos sujete y empezamos a vivir nuestras vidas como queríamos. Queríamos una falsa libertad y creo que muchos de nosotros la vivimos por muchos años. Y queríamos hacer lo que nos placiera y queríamos que en eso nadie interviniera y por eso nunca contamos con Dios los primeros años de nuestra vida. Lo ignoramos o nos alejamos de Él. Y no queríamos ni hablar con Él. Y todo eso porque en nuestro corazón había algo que se llama arrogancia. Teníamos un concepto de nosotros mismos más alto que el que debíamos tener. Nos creíamos, como dicen los chinos, la última Coca-Cola del desierto, que somos los más sabios, los más inteligentes. Es que eso se hace así, es que eso, a mí usted que me viene a enseñar y cosas así, como muchas veces a veces, seguramente en su momento lo hablamos. Y teníamos esa opinión de ser súper especiales. Y despilfarrábamos las cosas. Y queríamos un padre que nos acolitara todo. Que nos acolitara nuestros caprichos. Y cuando no nos los daba, nos poníamos bravos. ¿Pero por qué Dios no me da eso? ¿Por qué Dios tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y así pasaba en el mundo. Y lo interesante es que el Padre nos dejó. El Padre entregó las cosas en nuestras manos. Le dijo, ¿sabes qué? Administralas. Hazlas. ¿Y cómo las administramos? Mal. Muy mal. La mayoría de nosotros, cuando estamos sin el Señor, administramos como nos parece o como el mundo nos dice. Y caminamos en nuestros propios consejos, como dice el Salmo 81, 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Eso es lo que Dios hizo literalmente con este muchacho y con nosotros. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Eso dice el Salmo 81, 12. Y nosotros empezamos a andar en nuestros propios caminos. Y empezamos a andar por donde quisimos, por donde nos placía. ¿Y Dios qué hizo? Nos dejó. Dijo, está bien, ¿quieres caminar solo? Hazlo. Y no es que Dios nos abandone en eso. Y vamos a darnos cuenta que no es eso. Es que Dios va a permitir en nuestra vida, o permitió en nuestras vidas, lo que fuera necesario para poder llegar a donde llegó ese muchacho y cambiar nuestra manera de pensar y entender una cosa que vamos a ver más adelantico. Lo más increíble de la historia es que después de que el muchacho y la pidió los bienes, así ocurre también con nosotros. Todos los recursos que Dios nos da muchas veces los desaprovechamos y los usamos para nuestro propio provecho, para nuestra propia perversión. El pecador se marcha lejos de Dios y toma un camino que cada vez lo aleja más y más de Él. Así es la vida cuando estamos sin Dios.
Nos alejamos y nos metemos en una cosa y después nos metemos en otra y cuando menos damos cuenta la vida estamos ahogados en un montón de cosas. Por eso la Biblia dice en el Salmo 14:2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que buscara a Dios. ¿Y qué encontró? Que no había ninguno que lo buscara. Que el hombre se había desviado de su camino, que el hombre se había torcido, que el hombre había ido por caminos que no eran los que tenía que haber. Dice el Señor, que no encontró a ninguno. ¡Wow! Y entonces el hombre, ¿qué hizo? Empezó a andar por sus propios caminos. Y es cuando aparece ese versículo famoso de Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Y esa es la condición de todos los seres humanos desde el comienzo. No buscamos los caminos de Dios, buscamos otros caminos. Nos vamos detrás de otros dioses. Vamos detrás de nuestros propios deseos, personas, circunstancias, cosas. Es que esa es mi vida, mi meta es esa, mi meta es esta. Y Dios, ignorado totalmente, completamente. El hijo pródigo fijó su residencia lejos de la casa de su padre. Así hacemos nosotros con el pecado, nos ponemos cada vez más lejos de Dios. Y en lugar de vivir la libertad, y la gente dice, es que ahora sí voy a vivir bueno. Ahora sí voy a vivir chévere, ahora sí. Y resulta que empezamos a vivir es un infierno, porque estamos alejados de Dios. Que es la misma historia que estamos viendo. El papá no lo buscó, como ya lo dijimos. Y lo increíble es que cuando hubo malgastado todo, después de que uno tenía tanta abundancia, uno pasa a la miseria. Por el despilfarro total. El hambre para ese muchacho era terrible, intensa, violenta. Y la libertad de vivir libertinamente, wow, terminó en que sus recursos se agotaron y empezó a sufrir mucho. Y ahí es cuando viene el punto. Este muchacho no solo se le acabaron lo material, hubo una cantidad de cosas adentro que él logró, empezó a experimentar, una cosa que se llama ruina espiritual, miseria espiritual, malgastó todo lo que recibió de Dios, vivió perdidamente, ya no tenía ni siquiera lo necesario. Y ojo, y llegó solito, nadie lo llevó allá, no fue que Dios lo maldijo, no fue que nada, él solito por sus decisiones, por el orgullo de su corazón, se hundió hasta lo más profundo de eso y llegó hasta ese punto, voluntariamente. ¿Y sabe qué fue lo más tenaz? Empezó a golpear puertas, ayúdeme, y dice, nadie le daba nada, porque no hay manera de salir de eso. Nadie nos puede ayudar en esas condiciones y en esas cosas, no hay nadie. Peor aún, ya no tenía familia y su papá estaba lejos. Y cuando usted ya no tiene familia y su padre que está lejos, ¿qué le queda? Nada. Perdiste. Eso fue lo que lo llevó a él a entender, él perdió. Y cuando esos dos elementos coincidieron, la condición de ese hombre fue insostenible, fue durísima para él. Y por eso dice que se acercó a la gente de la comunidad, ayúdenme, nadie, de la opulencia a la esclavitud, de la opulencia al hambre y de la libertad a la esclavitud, a trabajos degradantes, a estar metido ahí. Así es la experiencia del pecador. Cuando uno abandona la gozosa confianza en Dios, cuando uno abandona la abundancia de la casa del Padre, uno termina en la miseria más grande de la vida. Así es como se termina. ¿Y sabe qué pasó? Y hay un principio increíble detrás en esta historia. Él había gastado toda su herencia buscando satisfacer lo que consideraba una forma excelente de vida. Dijo, voy a gastar todo para vivir bien, excelentemente. Pero encontró algo. Aunque disfrutó un montón de cosas por unos breves minutos o días o semanas, ¿saben qué pasó? Nada lo satisfizo. Siguió insatisfecho en su vida. Nada lo llenó, nada. A la persona que no tiene a Dios, nada lo llena. No importa qué le des, no importa qué tenga, la persona siente, pero no me lleno, sigo sintiendo insatisfacción, no sale. Nada lo puede llenar porque está completamente perdido. Increíble. Así es el pecador, no puede esperar alivio de nadie.
mendiga compasión de otros, pero nadie puede satisfacerla, porque solo hay uno que puede satisfacer esa sed espiritual que tiene y esa hambre que tiene. Ese es nada menos que el Señor Jesús, que dice en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, y al que a mí viene nunca tendrá hambre. Wow. Jesús es la fuente de la vida. Él es el mismo pan. No es posible encontrar la satisfacción fuera de Jesús. Y eso es lo que este muchacho empezó a entender. Empezó a entender que no había nadie que le pudiera ayudar, no había nadie que le pudiera ofrecer lo que él estaba buscando, que la solución a su problema no estaba a la mano. Nadie. Y es cuando aparece ese versículo que vimos, que nos decía que volvió en sí. Y el muchacho entonces, con todas esas circunstancias, como seguro tal vez le han pasado a usted en algún momento de su vida, la persona reacciona a la vida, se abre los ojos. Dios le abre los ojos y le hace ver, esto eres tú. No eres nada, estás en el piso, vuelto nada. Esa es tu condición. Y eso lo experimentamos muchos, muchísimos. Inmediatamente la reflexión que él tuvo en ese instante, que fue muy fuerte y muy dolorosa para ese muchacho, significa, volvió a su sano juicio, diríamos nosotros, entrando en sí mismo, o sea, reflexionando profundamente. Él entendió, no puedo seguir así. Mi vida tiene que dar un paso, un cambio, y lo hace. Y entonces él decide que necesita arrepentirse y restaurarse, que el arrepentimiento y la restauración estaban abiertos. Él dice, ahora necesito arrepentirme. Él dice, yo no puedo seguir caminando para allá, yo tengo que volver a caminar por donde Dios dice. Y tengo que restaurarme, y tengo que volver, tengo que mejorar. Y el Señor abrió su corazón. Y entonces se cumplió lo que dice la Biblia que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Y entonces este muchacho, en este momento, cuando tocó fondo, lo más profundo, cayó en cuenta, soy un pecador, estoy perdido. Señores, nadie será salvo simplemente por saberse perdido o entender que está perdido. No, sino cuando se sienta, estoy perdido. Como que estoy perdido, no. Cuando diga yo estoy perdido, ahí ocurrió eso. Él entendió, estoy perdido, no tengo salida, y entendió que su vida tenía que cambiar. Y entonces tomó la decisión. Por eso dice que se levantó. Él dijo, estoy en la miseria, estoy en el fracaso. Esto no puede seguir así en mi vida. Voy a volver al Padre. No dice que volveré a la casa del Padre, dice, no voy a ir a la finca. Dijo, voy a ir a mi papá, fue directamente, dijo, voy a ir a mi papá, directamente a él. Los recursos que necesitaba estaban en el Padre, pero tenía que confesar su pecado, entender y hablar, y por eso empieza a ensayar, Padre, pequé contra el cielo y delante de ti. Entendí, estoy pecando contra ti, Señor, perdóname, te ofendí a ti, te ofendí, perdóname, es lo que él está tratando de decir. Reconoce su culpa, reconoce su responsabilidad. Así es como uno se salva, hermanos. Cuando usted entiende, soy un pecador, estoy perdido, nadie me puede salvar, y el único que me puede salvar es mi papá. Y entonces acudo a él. Así es como uno se salva. Y él entendió esa parte. Y entonces el pecador empezó a ensayar su discurso delante de Dios. Seguramente calculó cuántos pecados he cometido y comenzó diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, soy llamado tu hijo. Y él iba pensando las cosas que tenía que decir para tratar de llegar donde el papá y darle una explicación de lo que había vivido. Ahora, esa historia es la de todos nosotros. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuantos todos pecaron, todos. Y esa es la historia, todos hemos pecado. Y la confesión es la única vía para recuperar esa comunión con Dios. Y solamente es la única forma de hacerlo. Por eso Dios dice, tenemos que hacerlo. Y lo más increíble, la conciencia que antes era insensible de ese muchacho, ahora reconoce que no merece ni siquiera que Dios lo llame su hijo.
Dice, yo ni siquiera merezco eso. No merezco eso. Dice, y si él me dice que no soy su hijo, listo, tiene toda la razón, no me lo merezco. Y lo entendió perfectamente. Entendió que era indigno delante de Dios, que no tenía nada que Dios dijera, tan bonito usted, qué especial eres. Hoy muchas personas se creen que son lo más, yo soy buen hijo, yo soy buen padre, yo soy... Eres un pecador. Si no tienes a Cristo, eres un pecador perdido. Esa es la condición de cualquier persona en esta tierra sin Cristo. Y entonces dice que se levantó, marchó hacia su padre con determinación. Quiso volver a él. ¿Qué se habrá preguntado en el camino ese muchacho? ¿Me recibirá mi papá? ¿Será que sí me recibe? Pero siguió caminando. Y entonces empezó a mirar, y viene la parte increíble de esta historia. Empezó a mirar a la lejanía. Y empezó a mirar ese lugar y empezó a acercarse varios días caminando. Ahora, usted tiene que imaginarse en qué condición llegó. Está aguantando hambre hace días, semanas aguantando hambre. Ya no tiene ropa para vestirse, entonces estaba vestido con harapos, ya tiene la misma ropa de siempre, pero ya no tiene más. Todo lo va perdiendo. ¡Wow! Pero cuando llegamos al versículo número 20, dice, vino a su padre. Voy a copiar la primera parte. Dice, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Él dijo, me recibirá mi padre. Y Lucas dice, cuando estaba lejos, lo vio su padre. Ahora usted dice, es que el papá pasaba por casualidad por ahí. No. Como está escrito, lo que significa es que el papá todos los días se paraba en la puerta ya de esa finca a esperar si por ese camino volvía su hijo. Todos los días esperando que en algún momento su hijo, el que se había perdido, regresara. No pasaba un día sin hacerlo, y esta vez asomó el padre la cabeza, miró hacia el fondo a la distancia a ver a su hijo y lo vio. Un hombre irreconocible se aproximaba. Estaba sucio, desaliñado, maloliente, flaco. Pero aunque no lo distinguía bien, él supo que era su hijo que regresaba. Impresionante eso. Así también Dios siempre está abierto para recibir al pecador. Siempre está dispuesto. Dios busca al pecador. Le da todo para que él pueda creer. Lo llama y lo conduce hacia él. Y el hijo que estaba en la miseria entendió que había que volver y regresó y se encontró con ese padre, pero se encontró porque él cambió de mentalidad. El hijo cambió de mentalidad, convencido por el Espíritu Santo, lo convenció de pecado. Y entonces los pensamientos que antes estaban orientados hacia irse lejos y alejarse de Dios, ahora quieren acercarlo a Dios, a buscarlo. Y eso es lo que hace Dios, nos lleva hacia ese punto donde yo digo, tengo que volver a Él. Por eso dice, Señor, me levantaré e iré a ti. Ya no hay más opciones, eres el camino, tengo que ir allá. Y fue el camino que muchos hemos recorrido. Y se cumplió lo que dice el Salmo 51, 17. A veces Dios tiene que hacer eso. Los sacrificios, dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Y cuando voy delante del Señor y me quebranto y le digo, sí, pequé, fallé, me alejé, no es justo, estuvo mal, mi vida ha sido un fracaso, Señor, y me humillo, pero quiero acercarme, ayúdame, y confieso. Dice que Él hace algo increíble, porque esta historia, recuerden, el hijo pródigo es usted y yo, y el Padre es Dios. Cuando uno hace eso, esta es la reacción de Dios, dice el texto en Lucas 15, 19. Dice, y fue movido a misericordia. Habla del Padre. Y entonces el Padre
Ve a su hijo en esa condición perdida, acabado, vuelto nada. Y la palabra dice, fue movido a misericordia, que significa se le conmovieron las entrañas, se le partió el corazón, se dobló, se sintió, sintió un dolor muy profundo al ver a su hijo así. Y eso es, para nosotros es ilógico, ¿no? Un chino que te desobedece, que te deja botado todo, que te quita, que coge las cosas y las despilfarra, que daña todo lo que hiciste. Y uno dice, ¿cómo lo vas a recibir? ¿Por qué vas a recibir a alguien así? ¿Y sabe qué hace el padre? Se le mueven las entrañas por dentro. ¡Ah! Y siente dolor por su hijo. Por eso la Biblia dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios y es cuando aparece algo que nunca habíamos experimentado, algo que jamás habíamos vivido, sentir el amor de Dios. Llegó vuelto nada, llegó sin nada, no tengo nada que ofrecerle, nada. Y llego y a Él se le conmueven las entrañas, es una cosa increíble, una cosa fuertísima. Dios nos ve totalmente despreciables porque no tenemos nada virtuoso. Pero su corazón se conmueve, se mueve. Y, y la Biblia dice, wow, que Él dice, quiero estar con mi hijo. Y corre hacia Él. Ush. ¿Se imagina a Dios corriendo hacia usted? Uy. La Biblia dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. Increíble, ¿no? El Señor corriendo hacia nosotros. Así es el amor de Dios. No nos ama porque nosotros, por corresponder a algo que le damos, porque no le damos nada. Es porque Él es amor. Es parte de lo que es Él. Nos vio miserablemente vestidos, pero dijo no. Y la palabra misericordia, ¿sabe qué significa? Sentir la desdicha de otro. Dijo, yo sé lo que estás sintiendo cuando te veo así, acabado, vuelto nada. Y lo siento y me duele mi corazón de que estés así. Y entonces corre y te abraza. Wow. Dios corriendo hacia el ser humano pecador. Es una escena increíble de la Biblia. Ahora imagínese a ese hijo viendo a su papá que en lugar de, tal vez el papá en lugar de estar así, ahora este papá es así. Y corriendo hacia él así. Totalmente increíble esa historia. Ese hijo que tuvo que pensar, seguramente se frenó un poco. Mi papá está corriendo, wow. Y finalmente se encuentran los dos. Y se funden en un abrazo. Ese es el amor de Dios. Ese es el momento cuando una persona llega puntualmente al Señor. Ahí, cuando nuestro corazón se arrepintió, cuando se humilló, cuando entendimos soy un pecador, estoy espiritualmente muerto, estoy acabado, tengo una ruina espiritual en mi vida, estoy lejos de Él, necesito de Él y cuando lo entiendo y cuando corro a Él y lo busco, entonces Él me abre los brazos y dice, aquí estoy, hijo. Aquí estoy. Por eso esta historia es de las más bonitas de toda la Biblia. Y es la historia de todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hará el padre con un hijo así? Ya llegó a su casa. Ya se le movieron las entrañas. ¿Qué hará? Lo sabremos la próxima semana.
cuando terminemos la historia. Pero esta historia nos debe llamar la atención sobre el increíble amor de Dios por la humanidad perdida. El Hijo se podía haber muerto en el camino, en su vida licenciosa. Nosotros nos podíamos haber muerto mientras estábamos allá afuera en el mundo. Pero no pasó, porque a pesar de eso Dios nos cuidó y nos guardó para estar con Él. Ese es el amor de Dios. Y yo quiero invitarle a que hable a otros de ello, a que entienda que hay un montón de personas allá afuera que no conocen del amor de Dios, que nunca han escuchado, que no saben, que no entienden esa verdad, que hay un Dios que los está buscando, que los ama a pesar de cómo se ven espiritualmente. Dios los ama y los está buscando. Pero Dios lo hace ahora a través de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ir, buscarlos, hablar con ellos. De eso se trata. Por eso los quiero animar a que estemos pensando, meditando en estos. Si esta fue ya la historia de su vida, como fue la mía, que entendamos que ahí no termina la historia. Que la historia sigue y que ahora nosotros tenemos que contarle a otros. Hay alguien que te quiere sacar de esa condición. Hay quien quiere darte una nueva vida, algo distinto, diferente. Y ese es el Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos irnos pensando en esto y que podamos practicar. ¿Y cómo se practica esto? Hablando a otros. Diciéndole, mira, hay alguien que te ama tanto a pesar de cómo estás, que ve tu condición y que te dice, ven, solo sométete a Él, humíllate, reconoce que tu condición y dile que lo necesitas. Eso es lo que está pidiendo. El Señor nos ayude, hermanos, pongámonos de pie y vamos a orar para terminar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por todo lo que tú haces. Padre precioso, te agradecemos infinitamente porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna. Gracias por salvarnos un día, Señor. Gracias por llamarnos como lo hiciste todo el tiempo, por cuidarnos, guardarnos, protegernos, para que llegara ese momento de encontrarnos contigo, Señor. Ponemos delante tuyo una vez más nuestras vidas. Pedimos que tú obres, Señor, poderosamente en todos y cada uno de nosotros. Que nos ayude, Señor, a comprender estas verdades, a enseñarlas a otros, para que glorifiquemos juntos tu nombre, Señor. Por eso hoy dejamos en tus manos, en tus preciosas manos, las mejores manos que hay, una vez más nuestras vidas. Y solo te podemos decir gracias por una salvación que no merecemos, por un amor que nunca merecimos, pero que tú brindaste de una manera, Señor, que aún no termina y que seguimos viviendo y experimentando todos los días de nuestra vida. El honor y la gloria sean dadas a ti, Señor, en Cristo Jesús.